Buenas noches, segunda edición de este octavo año de Cosechas y Negocios, nuevamente abordando la temática de la agroindustria y de las compañías en general. Y acaba de terminarse hace pocos días, la semana pasada, Expo Agro, donde estuvo Cristian Mira, conductor. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás, Martín? Contame un poco cómo fue eso, contame tu impresión de Expo Agro. Me acuerdo que el año pasado, cuando te hice esta misma pregunta, me habías hecho una referencia a que había algunas empresas que no habían asistido, que habían decidido no ir. ¿Este año fue diferente? Haceme un panorama. Mira, la muestra fue muy interesante porque esta muestra, Expo Agro, como otras que hay a lo largo del año, pero esta es una de las más grandes, lo que trata de hacer es unir la oferta de maquinaria agrícola, semillas, todos los servicios que tiene el campo, desde, por ejemplo, monitores de rendimiento para agricultura de precisión, los bancos, las automotrices, se muestran ante los productores y los productores ven y comparan y después deciden qué es lo que mejor les sirve para ellos, para sus planteos, a lo largo de todo el año, de la campaña agrícola. Eso en lo formal. Sí hubo algunas empresas de semillas que no estuvieron, hubo otras de maquinaria agrícola que sí, pero me parece que lo interesante es ver cómo se ve un sector que todavía tiene ánimos de seguir creciendo, que muestra la tecnología, que quiere avanzar, a pesar de que hablamos todo el tiempo de problemas impositivos, trabas al comercio, y hubo también una presencia política muy fuerte. De eso te quería preguntar. El gobernador Daniel Scioli, el diputado Sergio Massa, el diputado Julio Cobos, sí. También estuvo Hugo Moyano, economistas del Frente Renovador, economistas de distintos sectores políticos. Dio la sensación de que fue un evento de mucha concurrencia política. Sí, mira, hay dos cosas. Macri también. Sí, Macri también. Varias cosas con eso. Lo más importante en la apertura, el compromiso firmado por Scioli, Bonfatti y de la Sota de trabajar en políticas comunes de las tres provincias. Hugo Moyano también estuvo. Claro, hay productores que cuando se habla de la gran presencia política descreen, dicen que es una fiesta, dicen son los políticos que nos traicionan, dicen, bueno, tal estuvo en la época de la 125, estuvo en contra del campo. Martín Lustó estaba ahí también. Estaba Martín Lustó, o sea, algo insólito, estaba Martín Lustó, el redactor de la resolución 125, reunido con Julio Cobos, el hombre de él no positivo, el que terminó de volcar la balanza hacia el otro lado. Y estaba Ricardo Burjaile, que en ese momento era vicepresidente de CRA. Entonces, bueno, hay quien cree que están ahora todos juntos hablando del campo, nos van a traicionar. Pero me parece que hay que mirar un poco más allá de esta cuestión, de las preferencias que en definitiva terminan siendo preferencias personales, muchas veces ideológicas. Creo que al sector agropecuario, al campo, le falta todavía, a pesar de que ha recorrido un camino bastante largo, vincularse con el mundo político, ¿no? Decir, bueno, este es un sector económico, social, no solo económico sino social, importante, un actor clave de la vida económica del país, de la sociedad. No hay que menospreciarlo, es trabajo, es empleo, se puede generar inversión y a la hora de tomar decisiones políticas, decisiones económicas, debería ser tomado en cuenta, no valga esta repetición, que no siempre sucede. Así que este acercamiento hay que ver después si rinde sus frutos o no, pero de alguna forma yo creo que es positivo, porque en definitiva lo que implica es conocimiento, diálogo, se ven las caras, ven quién es uno, quién es otro, y no se ve como algo lejano, un sector que no tiene rostro, que no tiene, porque no solo son los dirigentes, ¿no? Sino es la gente que caminaba por ahí,
son las máquinas, son las semillas, y creo que muchos de los políticos que estaban, a la hora de decir, bueno, no sé, le pongo 80%, por ejemplo, ¿no? Para exagerar, 80% de retenciones a la soja, va a decir, bueno, pero esto va a tener un impacto, un impacto negativo. Lo va a pensar muy bien. Y me parece que esto hay que verlo. Bueno, vamos a abordar hoy un poco cómo la provincia de Buenos Aires se relaciona con el campo. Estamos con Alejandro Topo Rodríguez, él es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a hablar un poquito de economía en general con Maximiliano del Castillo, que es economista. Así que vamos a una pausa y ya arrancamos las entrevistas. Perfecto. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez. Topo, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarlos y estar con ustedes acá. Topo, hablábamos en el comienzo del acuerdo firmado entre el gobernador Scioli, Bonfatti de Santa Fe, el gobernador de la Sota de Córdoba. Bueno, un gobernador socialista, dos gobernadores peronistas, justicialistas, que se comprometieron a establecer políticas comunes. Esto en materia agropecuaria, ¿esto se puede traducir en cosas concretas? Sí, por supuesto, porque además lo que se vio allí en Expoagro no es el fruto de lo que se pensó 10 minutos antes. Hace varios meses que venimos trabajando, quizás sin toda la visibilidad que permite una exposición de este tipo, con el gobierno de la provincia de Córdoba, con nuestro par, el ministro de Agricultura de Córdoba, Julián María López, y también con el ministro de la Producción de Santa Fe, sobre la base de ir teniendo una mirada común sobre aspectos que tienen que ver con la producción agropecuaria, que es común porque ni en la Argentina ni en el mundo la producción reconoce límites administrativos o colores partidarios, es un continuo que requiere de una mirada integral. Aquel que se asombre de que en un sistema federal las provincias dialoguen e intenten coordinar algunos ejes de política pública, están mirando otra película. Y esa coordinación requiere, como lo hacemos en la provincia de Buenos Aires, una interacción permanente, en nuestro caso con 135 municipios, y también la coordinación con las grandes líneas de política del gobierno nacional a partir de la formulación de objetivos del Ministerio de Agricultura de la Nación. De manera que a esa reflexión, sí, es cierto, va a traer cosas concretas que ya venimos trabajando y que esperamos profundizar en los próximos meses. ¿Y cuáles serían? Bueno, básicamente hay aspectos que tienen que ver con la política de producción láctea, con la coordinación en materia administrativa, dado que quizás haya que ir adecuando tanto normativas como procedimientos administrativos que permitan una mejor interacción en materia de nuestros productores. También tenemos que tener una mirada común respecto del agregado de valor. Yo he visto experiencias interesantes respecto de el gobierno de Santa Fe respecto de los pequeños y medianos productores lácteos y cómo el gobierno está asistiendo en el agregado de valor, y modestamente nosotros tenemos aspectos que compartir respecto de, por ejemplo, nuestra inversión en desarrollo, tecnología e innovación para mejorar la calidad del trigo desde nuestras chacras experimentales, o lo que acabamos de presentar, un instrumento que permite al productor de trigo comprar insumos y semillas y pagar de aquí a 9 meses con tasa cero, que lo presentó el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, en el contexto de Expoagro. De manera que el federalismo supone la inclinación a cooperar y también la humildad de pedir ayuda cuando hay experiencias que uno puede adoptar. Pero desde el sector a veces se siente que hay, si bien el gobernador Scioli fue electo en la boleta del Frente para la Victoria, al igual que la presidenta, en el sector a veces se siente que el gobernador Scioli tiene una mirada del campo diferente del que tiene el gobierno nacional.
Bueno, yo respeto las opiniones. Nosotros tenemos una línea de trabajo que ha demostrado en la práctica que el método de implementación de las políticas agropecuarias están asociados al contexto provincial. Ustedes saben, no es ninguna novedad que el sistema federal es diverso, la provincia de Buenos Aires tiene características propias y no se puede hacer política agropecuaria en la provincia de Buenos Aires sin un diálogo, que significa una mirada de compartir cuáles son las prioridades y también trabajar en interacción. Junto con eso tenemos también los desafíos del crecimiento, que significa compartir con una mirada sincera esta idea de poder consolidar lo bueno que hemos construido y también abrirnos con una autorreflexión, que a veces significa autocrítica, respecto de qué es posible y necesario mejorar. Y en ese sentido, el método con el cual vamos llevando adelante la política agropecuaria reúne estas características. Pero, por ejemplo, hay un componente impositivo del cual los productores se quejan mucho. De retenciones a trigo, maíz, girasol. ¿Qué puede hacer la provincia de Buenos Aires al respecto? Por más que la producción se radique en la provincia, si la decisión del gobierno nacional es no revertir esas alicuotas. Bueno, en primer lugar, respecto al tema impuestos, no en la Argentina, sino en el mundo, son efectivamente impuestos porque son contrarios a lo voluntario, ¿sí? El financiamiento de los estados en materia de política social, de política productiva, de innovación, de ciencia y tecnología, está basado justamente en la imposición de tributos. De modo que si la discusión una la centrara en impuestos sí, impuestos no, es una discusión ociosa. Ahora, sí es cierto que la Argentina necesita poner en una mesa de diálogo la discusión acerca de la viabilidad y la necesidad de instrumentos de aquí al futuro. Pero hay que ser un diálogo sincero. Se tiene que sentar en una mesa la banca privada extranjera, se tiene que sentar en una mesa la innovación, la ciencia y la tecnología, tenemos que sentar en una mesa a los productores y también al gobierno para discutir todos, desde un punto de vista integral, cómo mejoramos las chances para producir más y mejor en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Entonces, nos preguntamos, y yo quisiera preguntar, ¿qué pone la banca privada extranjera para el desarrollo productivo de la Argentina? Porque en los primeros 2 meses del 2014, el financiamiento privado se borró de apoyar al sector agropecuario y nosotros desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires duplicamos nuestra inversión y hoy estamos apuntalando el desarrollo del trigo. En ese contexto, creo que no hay que tener prejuicio de discutir todos los instrumentos, siempre que se garantice que esa discusión lleva a que tenemos más producción y no resentimos los ingresos públicos que permiten financiar nuestra política. En ese sentido, no hay ningún prejuicio para discutir todos los instrumentos, pero desde un punto de vista integral, no bilateral como queja, sino en conjunto como proyecto a futuro. Lo que decía Martín también de la preocupación de los productores por la presión impositiva, también en los cultivos también uno lo escucha que se repite con los ganaderos, ¿no? Provincia de Buenos Aires es la provincia más importante en ganadería. Y las restricciones a las exportaciones, bueno, están otra vez provocando una meseta en la ganadería. Desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, ¿qué crees que se puede hacer? Yo creo, en primer lugar, que cuanto más se produzca es mejor. Esto como primera definición. Es mejor porque nos permite tener una mejor y más amplia oferta, lo que significa naturalmente mejores posibilidades de tener mejor precio y calidad para el consumo popular y también instancias que permitan aumentar los saldos exportables. Por eso, no tengo duda y voy a ser muy claro, la provincia de Buenos Aires está dispuesta a apuntalar y acompañar todas las decisiones que impliquen una mejora de la producción en calidad y cantidad de carne, porque eso significaría hacer coincidir 2 objetivos, mejorar los saldos exportables y mejorar los precios y la calidad para el consumo interno. Esto no lo planteo como una utopía, lo tuvimos con Kirchner y Labaña en el año 2005. Pero ahora no está pasando eso. Justamente por eso digo que la provincia de Buenos Aires está en condiciones y entusiasmada de acompañar medidas que vayan en ese sentido. O sea, aumentar el porcentaje de exportaciones. Aumentar el porcentaje de exportaciones y llevarlo como mínimo a un 20%, permitiendo mejor aprovechar instrumentos como la cuota Hilton, y a su vez eso es perfectamente compatible con mejorar
la calidad y el precio en el mercado local, en el mercado interno, con calidad. Repito, no son objetivos que estén en alguna utopía. Lo tuvimos hace unos años, lo podemos volver a tener. Bueno, habría que ver si este planteo que quiere la provincia de Buenos Aires se puede llevar adelante también de una forma más mancomunada, federal, y que el gobierno nacional también adhiera. Por supuesto, y en este caso yo no estoy para hacer reclamos, estoy para asumir responsabilidades y acompañar con ideas, con propuestas y con incentivos a la producción esta línea de trabajo. Alejandro, ¿por qué Topo? Se lo pregunté fuera del aire. Hay otro Alejandro Rodríguez en el gabinete, entonces a usted le pusieron Topo para diferenciarlo. En rigor, hace más de 40 años que me dicen Topo, algunos se enteran ahora circunstancialmente que me llamo Alejandro, y hay en el gabinete un Alejandro Rodríguez en deporte, que el pobre, que además es amigo, no debiera incurrir en la injusticia de tener que lidiar con los problemas de la carne, de la leche y del trigo, de lo cual me hago plenamente cargo. Bueno. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Y con el resto nos vemos ahora en el próximo bloque con otra entrevista con un economista. Gracias, Topo. Gracias. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudás a quien no conoces pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Ahora vamos a hablar con Maximiliano Castillo Carrillo. Estaba diciéndote mal tu nombre. Maximiliano es director de la consultora ACM. ¿Cómo estás viendo la economía? Pero déjame hacer un pequeño preludio. La sensación de algunos es que hay una suerte de primavera cambiaria y que eso ordena una serie de variables. ¿Vos compartís ese diagnóstico? Bueno, sí, en que tenemos una suerte de primavera cambiaria, digamos. En las últimas semanas el tipo de cambio se ha estabilizado, las reservas han dejado de caer de la manera que lo estaban haciendo en enero. Pero bueno, eso es el resultado de algunas medidas específicas que tomó el Banco Central. Pero el punto ahí más relevante es que esta primavera cambiaria tiene que ser complementada con medidas de carácter fiscal y muy profundas para que esta primavera sea perdurable, digamos. Solamente estas medidas en corto plazo, mediano plazo, el mediano plazo en Argentina es muy corto, digamos, pero probablemente vayan perdiendo fuerza, digamos. ¿Y esas medidas a las que hacer referencias que tienen que ver con atacar el gasto público, un plan antiinflacionario? ¿Desde qué lugar, desde dónde empezarías? Bueno, lo que vos mencionaste es un poco las dos caras de la misma moneda, digamos. Un plan antiinflacionario que yo creo que tiene que estar sobre la mesa
por evidentes razones, digamos, tiene que ser tiene que ser fundado en medidas monetarias y fiscales, digamos. Las medidas monetarias algunas ya se tomaron, faltan las medidas fiscales. ¿Qué significa eso? Digamos, que el Banco Central tiene que reducir el financiamiento que le da al Tesoro. Hoy todo el déficit del Tesoro se financia con emisión monetaria y con uso de las reservas. Entonces, eso se tiene que reducir, y se tiene que reducir significativamente. Para dar un ejemplo, el año pasado, la cantidad de pesos que crecieron en la economía, toda esa cantidad de pesos que emitió el Banco Central lo hizo exclusivamente para financiar al Tesoro. Entonces, eso se tiene que reducir, se tiene que moderar. Y hay que hacerlo de manera significativa para que tenga un mayor impacto sobre la inflación y para que tenga menos costos en términos de actividad, que los estamos viviendo ahora. Yo creo que el gobierno comete un error importante al evitar manejar las expectativas. El gobierno pareciera que a las expectativas no les da importancia, y entonces el hecho de que haya incertidumbre si el gobierno va a complementar las medidas monetarias con medidas fiscales, bueno, eso genera que las expectativas no las está manejando el gobierno. Y la contrapartida de eso es que el ajuste que se necesita, las correcciones que se necesitan, todavía son más importantes que las que efectivamente se requerirían si el gobierno tuviera un plan creíble y coordinara las expectativas correctamente. Todos dicen que esta suerte de primavera cambiaria va a durar hasta que se empiece a vender la cosecha, ¿no? La cosecha de granos. Sin embargo, los productores, como pasó en la última campaña, digamos, son reticentes a desprenderse de sus granos porque se cuidan, ¿no? Porque no saben a cuánto puede estar la inflación, el tipo de cambio y demás. ¿Crees que es así, que realmente el gobierno puede encontrar una solución cuando tenga los dólares de la cosecha y no hacer estas reducciones en el gasto público que vos mencionás, que el gobierno va a apostar a eso o tendría que hacer las dos cosas? Si el gobierno no complementa estas iniciativas que tomó en términos de política monetaria, la liquidación de divisas del sector agroindustrial le va a dar un poquito más de tiempo, digamos, pero no va a solucionar los problemas de fondo. Es más, nuestra preocupación es que eventualmente el gobierno sienta cierta confianza en que la situación ya está controlada y no haga las medidas que tiene que hacer, con lo cual eso, cuando rebrote el problema, va a ser con más intensidad. Entonces, de ninguna manera el hecho de que la estacionalidad que ayuda ahora a las autoridades a evitar una caída de las reservas porque se liquidan más dólares del complejo agroindustrial, de ninguna manera eso va a solucionar el problema, no lo va a solucionar. O sea, podemos tener una primavera cambiaria que dure 2, 3, 4 meses, pero en la medida que las expectativas se vuelvan a coordinar y se vuelva a pensar que el tipo de cambio está atrasado, etcétera, etcétera, bueno, va a volver a pasar lo que ya pasó y es lo que está pasando hace años. No es algo nuevo que uno dice, no, es lo que está pasando ya hace años. Pero el gobierno no viene ejecutando una suerte de ajuste económico. Bueno, todavía no está en los hechos, pero se está meneando la idea de bajar los subsidios a los servicios públicos. Se ve, como usted decía, bueno, una menor... Cambió la emisión, las tasas están más altas. Digo, hay distintos factores que enfrían la economía y que son inusuales con respecto a otras propuestas económicas del gobierno. Digo, ¿eso no puede estar marcando una tendencia hacia otras correcciones o todavía son gotitas en el desierto? No son gotitas en el desierto. El ajuste, digamos, ortodoxo que está aplicando el gobierno es relevante, es significativo, pero no es suficiente. Porque de nuevo, al final del día, el Banco Central va a tener que salir a darle todos los pesos que el Tesoro necesita. Entonces lo que hay que corregir es eso. Y sobre esa parte no se ven medidas. Mucho peor aún. Las únicas medidas que conocimos en lo que va del año fueron de incrementos del gasto.
y la ejecución del gasto en el primer mes del año, en el de enero, arrojó un crecimiento del gasto primario de arriba del 40%. Entonces, cuando contrastamos, digamos, lo que el gobierno dice que va a hacer con la realidad, bueno, ahí hay una diferencia muy grande. Y de nuevo, yo creo que lo que debería hacer el gobierno, que siempre es mucho más fácil decirlo desde afuera que estando en el sillón ejecutando las medidas, pero digamos, el gobierno debería coordinar expectativas, debería decir, mire, nosotros eliminar esta incertidumbre que hay de si va a tomar, si no va a tomar, si va a corregir subsidios, si no los va a corregir, las tarifas, cómo, cuándo, después del Mundial, después de la paridad. Entonces, todo eso genera incertidumbre. Entonces, lo que los analistas, el mercado, no sabe si efectivamente se va a corregir la política fiscal o no. Entonces, el gobierno lo que debería hacer es decir, vamos a corregir la política fiscal porque tenemos una dificultad que es evidente, y eventualmente hacerlo, y cómo hacerlo también debería indicarlo. Pero ante esa pregunta, lo único que tenemos es medidas de aumento de gasto y una ejecución del gasto en el cual el gasto público crece arriba del 40%. ¿Crees que sirvió de algo esta suerte de sinceramiento del índice de inflación? Sí, claro. El hecho de que Argentina comience nuevamente a contar con estadísticas que sean creíbles y que sean certeras es un hecho importante. La duda es si efectivamente el gobierno va a continuar con este esquema de sinceramiento de las estadísticas. Hay algunas noticias que permiten indicar que sí, hay otras que no. Por ejemplo, en las que no todavía el gobierno no anunció una fecha de publicación, ni publicó la canasta básica alimentaria, ni la canasta básica total, indicadores sobre los cuales luego se mide la pobreza. Entonces, ¿qué pasa con esos indicadores? ¿No los va a publicar más? Entonces, eso invita a pensar que, bueno, quizás en el futuro volvamos con las andanzas de las correcciones. Si te pido un número para este año de inflación, ¿qué número das? Y arriba de 35, bordeando 40%. Maximiliano Castillo Carrillo, director de ACM, muchas gracias por esta entrevista. Cristian, nos vemos con el resto de los televidentes el miércoles que viene. Que tengan una buena semana.